Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Hace ya algunos años creo que no estaba por aquí. Un gusto como siempre. Así es, pero muchas gracias por estar, Julián. Julián, ¿cómo vas viendo la evolución de esas propuestas, apuestas o respuestas de Ricardo Salinas Pliego en diversos aspectos que en una publicación de X tú has ido mencionando? ¿De qué se trata, Julián? Mira, Salinas Pliego ha diversificado sus estrategias mediáticas. Obviamente esto responde al, al cobro que le ha hecho el SAT y al pago de los 32,000 millones de pesos que adeuda, ya ha pagado, entendemos que 10,000 millones. Y frente a eso ha hecho la misma estrategia que hizo desde aquel caso icónico cuando asesinaron a Paco Stanley, que ha sido pues tratar de extorsionar al Estado para no pagar sus impuestos, se le acumuló la deuda y entonces en esta diversidad de estrategias ahora se va al espacio mediático. Comenzó en abril principalmente esta nueva configuración mediática, en abril de este año. No es que antes no hubiese, sino ya una estrategia más armada, más montada, y comenzó con el apoyo a Maru Campos. Fue una apuesta que empezó a hacer, se cayó, ya vimos lo de Maru Campos, incluso hubo una encuesta nacional que se hizo y también una local en donde se observó que la mayoría de las personas del propio estado consideró que lo que había hecho Maru Campos no había sido lo correcto, su vínculo en este caso con la CIA. Después vimos el abucheo en el Azteca. Era un momento en donde él, previo al Mundial, se iba a destapar para dejar en la conversación pública durante el Mundial una idea de que él era el candidato que se había destapado y tuvo que replegarse inmediatamente después del mote que le pusieron, no lo voy aquí a repetir, se tuvo que ir del país, ¿no? Señalando que tenía que ver unos temas con sus empresas, lo cual no tienes que moverte para realizarlo, pero en fin, se tuvo que replegar. Vemos también con el tema del impulso del narcotráfico, cuando dijo que el narcotráfico en México había tratado de intimidar a los seleccionados de Ecuador. La propia Federación de Ecuador salió a decir que eso era falso. Vimos también el tema de Carlos Monsiváis, experimento que trataron de hacer para vincularlo con López Obrador, algo fallido también, despreciable, por cierto. Y bueno, vemos también el caso del periodista Feynman, que bueno, ha dicho que odia a México y que se le vincula directamente, son partners, son socios entre él y Salinas Pliego. Entonces, lo que vemos es una configuración del espacio mediático en torno a la estrategia de Salinas Pliego, pero por otro lado lo vemos en crisis y vemos que no ha logrado acertar pues ninguno de sus misiles mediáticos en contra de la 4T. Eso únicamente en la capa, digamos así, mediática digital, Julio. Sí, Julián. Julián Atilano es doctor en Sociología por el Colegio de México, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador en el Sistema Nacional de Investigadores de México y consultor en comunicación política y opinión pública. Julián, ¿y cómo has visto este tema específico de los señalamientos de Eduardo Feynman? Tratando de establecer su odio hacia los mexicanos y que los mexicanos le tenemos envidia constante y en todos los ámbitos a los argentinos. ¿Qué pensar de esas comunicaciones, del intento de señalar que México le había ganado a Ecuador en fútbol por la intercesión de cárteles del narcotráfico que habrían amenazado a los jugadores del narcotráfico? Más allá de lo futbolístico y deportivo, que vaya que tiene sus aspectos súper políticos, la operación de la FIFA y demás, pero en este terreno, ¿qué nos dices, Julián? Mira, pues obviamente, a ver, este periodista es un periodista muy polémico en Argentina. Obviamente él vive de la polémica, vive del escándalo, de hacer este tipo de señalamientos, pero ya vinculándolo a una estrategia mediática, política en México, es interesante lo que vemos porque, mira, más allá de lo ridículo que es su opinión, de que odia a México y tratar de generar ahí una animadversión entre nacionalidades, lo cual en el fútbol, pues podríamos decir que tal vez sí existe, pero llevarlo a los parámetros del odio, pues francamente es un boomerang en contra de la propia oposición.
Pero mira, quisiera abrir rápido un paréntesis. Lo que estamos viendo es una articulación de la derecha y la ultraderecha en torno al proceso electoral siguiente y estamos viendo cómo se está configurando cada uno de estos dos elementos del espectro político de la derecha. Entonces, cuando vemos este tipo de movimientos de la ultraderecha, que es donde está Salinas Pliego, en donde está Eduardo Freyman, lo que vemos es que la derecha en México empieza a perder un lugar y se empieza también a rearticular. ¿Dónde veo o dónde observo esto, Julio? Después de que este periodista argentino señala que odia a México y se viraliza, incluso programas o empresas como Latinos tiene que salir a desmarcarse y la propia derecha en México a desmarcarse y empieza a alejar de la propia opinión pública o de la ciudadanía a la ultraderecha. Y entonces empieza a construir una idea de la ultraderecha como primitiva, como que odia al México, que odia al país, y nuevamente eso significa un fracaso, porque estamos viendo cómo se está señalando que la ultraderecha vinculada a Salinas Pliego, pues básicamente no tiene cabida en el escenario político mexicano. Es lo que podemos ver. Igual lo que pasó en Ecuador, me parece absurdo que hayan hecho esa jugada. O sea, Salinas Pliego paga millones en consultoría, tiene su equipo de asesores, tiene sus consejos editoriales que los hace constantemente en su propia televisora. Nadie le dijo, oigan, ¿no les parecería un balazo en el pie que digamos que el narcotráfico intimidó a la selección de Ecuador cuando todos vimos que el México-Ecuador fue uno de los partidos mejores en la historia de México, que en ningún momento hubo una idea de acuerdo, una idea en donde los ecuatorianos hayan dejado, y entonces lo que eso genera es animadversión, porque estás entrando a capas que van más allá de la opinión pública, Julio, del círculo rojo, estás entrando a capas del sentido común en donde la mayoría de los mexicanos y mexicanas interesados en el fútbol están viendo, pues francamente, algo irrisorio y absurdo lo que está tratando de promover Salinas Pliego. Es decir, están en un momento de desarticulación porque no logran tratar de disputar el sentido común de la población mexicana. Sí, Julián, ahora agradeciéndote el que nos hayas hecho el honor de estar con nosotros en esta No, al transmisión. contrario, Julio. Julián Atilano, tú eres doctor en sociología. ¿Qué vas percibiendo? No digo algo en definitiva, porque obviamente un estudio a fondo se lleva tiempo, pero vas percibiendo en términos sociológicos qué respecto de la postura de los mexicanos luego de estos vaivenes del torneo mundial de fútbol. ¿En torno a Salinas Pliego? No. El mexicano, luego de lo que se ha vivido en esta etapa del Mundial de Fútbol, de lo que ha sido la selección mexicana, que ha avanzado, que ha tenido un juego diferente, ¿qué opinas de cómo va, qué cambios puede haber sociológicamente en el mexicano a partir de los resultados, no solo la derrota, sino una derrota que mucha gente considera que se dio en términos muy decorosos, no solo el jugar como siempre y jugar como nunca y perder como siempre, sino que hubo un avance. ¿Crees que este mundial ha ayudado a nuestra sociedad mexicana? Totalmente, o sea, el deporte, el juego, el fútbol, sin duda ayuda. La aprobación de la presidenta en las últimas semanas ha crecido considerablemente. Esto se ha registrado en distintas casas encuestadoras. Obviamente es una de las variables, no solo la única, pero es una de las variables que por supuesto juegan en la aprobación presidencial, porque entonces se ve el juego de la selección mexicana como parte de una estructura más amplia, vinculada incluso al gobierno, a la federación. Eso está vinculado. Respecto al ánimo de la población, y que entiendo que tal vez por ahí va tu pregunta, se ha señalado, en este caso la oposición al gobierno federal ha señalado que México generó una unidad que había sido rota, o un consenso que había sido rota por Andrés Manuel López Obrador con esta tesis de la polarización. Sin embargo, Julio, este es un mito, la tesis de la polarización es un mito. ¿Qué fue lo que sucedió? Voy a ser muy breve. Cuando llega López Obrador en 2018 y previo a que llegara en el periodo de campañas,
Lo que empezó a suceder es que López Obrador le empezó a dar un sentido político a lo que entendemos como pueblo. Llanamente empoderó a la población. Le dijo, tú puedes, tu voto vale, primero los pobres, tú tienes que estar al frente. Y entonces empezó a visibilizar a la mayoría de la población que por décadas y años estuvo invisibilizada. Eso fue un movimiento, digamos, político, sociológico, mediático que sucedió. Y entonces, a los ojos de la gente que siempre se había sentido con la posibilidad de hablar y de estar frente a los micrófonos, empezaron a ver que ya se estaba disputando el espacio mediático, pero a ver, y esta es la parte importante, no es que sean dos bloques o que sea mitad y mitad, 50% y 50%. Básicamente es la mayoría de la población que está apoyando a la 4T, nos guste o no, se ha ganado la mayoría de los estados, 24 de los 31 entidades federativas. Esto es muy importante y es un indicador justo de la aprobación de los gobiernos. Vamos a ver en 2027 qué sucede. Pero por otro lado, tenemos a un grupo muy pequeño, es una cámara de eco muy pequeña, pero gente muy ruidosa que tiene mucho espacio en los medios y entonces son quienes se están quejando. López Dóriga es el ejemplo claro. Es alguien que cree que se ha hecho una polarización, pero sí, regresando al punto del fútbol, lo que vemos es que está emergiendo una esperanza hacia la población y la posibilidad de creer, porque también es una dimensión de la sociología, que es el tema de las emociones y la actitud, creer que México sí puede avanzar. Yo, si me lo preguntas como aficionado, creo que se deben resolver problemas estructurales de la propia federación, del propio acercamiento de los futbolistas a la propia selección, gente más de calle, del barrio, tiene que estar más cerca y no gente con ciertos privilegios, pero sí genera, digamos, un bono de esperanza, así como cuando un gobierno gana y hay un bono democrático, yo pienso que esto es un bono de esperanza que hay que aprovecharlo. Hace unas semanas veíamos una felicidad tremenda en todos lados y bueno, ahorita estamos en la cruda después de esa derrota. En la cruda, pero bueno, muy bien. Juliana Tilano, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en estas reflexiones y en estas exploraciones de diversos puntos de la realidad nacional. Gracias por hoy, a reserva de lo que se es agregar. Gracias, Julián. Nada, muchas gracias, Julio. Ando un poco oxidado porque no había tenido intervenciones públicas últimamente, salvo Twitter, pero con gusto, como siempre. Un abrazo a ti y a tu audiencia. Julián, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.